Buenas tardes a todos. Voy a presentar el tema de impactos del cambio climático sobre algunos cultivos de la Reserva Paisajística Norte Aurio-Escotes. Este estudio es realizado por el Centro de Datos para la Conservación de la Universidad Nacional Agraria La Molina, como parte del estudio de vulnerabilidad al impacto del cambio climático en la Reserva Paisajística Norte Aurio-Escotes. Todo el estudio está a cargo, siendo desarrollado por un consorcio que está dentro del Centro de Datos para la Conservación, el Departamento de Economía y Planificación de la Universidad Agraria, el IRI de Columbia y el SAC de también la misma universidad. El área de estudio que tenemos es la Reserva Paisajística Norte Aurio-Escotes. Esta reserva está ubicada en la Sierra de Lima, entre los departamentos de Lima y Junín. Esta es una categoría de área natural protegida de uso directo que permite en este tipo de categorías el aprovechamiento de los recursos naturales, pero prioritariamente por la población local, bajo lineamientos de planes de manejo aprobados y supervisados por la entidad competente, que en este caso sería el SERNAC. Esta categoría de área natural protegida eh, se protegen ambientes cuya integridad geográfica muestren una armonía entre el hombre y la naturaleza. Y acá se van a cuidar valores naturales, culturales y estéticos. Y dependiendo de la zonificación del área, se permiten hacer diversos tipos de uso, desde los usos tradicionales de los recursos, pasando por usos científicos, turísticos y asentamientos humanos. Bueno, se excluyen las actividades que signifiquen cambios notables en las características del paisaje y los valores del área. Para determinar los impactos potenciales del cambio climático sobre nuestra área de estudio, la estrategia que hemos tomado es identificar, describir de alguna manera el clima, los ecosistemas y la disponibilidad hídrica bajo las condiciones actuales y también modelarlas bajo condiciones futuras, además de describir el sistema agrícola que se desarrolla en el área, para determinar así el impacto potencial del cambio climático en la zona. Y mediante las perspectivas de la sociedad, de las personas que viven en esta área natural protegida, vamos a poder encontrar las capacidades de adaptación que tendrían ellos eh, para poder enfrentar el cambio climático y poder determinar así la vulnerabilidad de esta zona ante el cambio climático. La metodología que hemos seguido es, primero, identificamos los cultivos que con los que íbamos a trabajar. En este caso son tres. Es la papa nativa, la, la oca, que es Oxalis tuberosa, y la macho, que es Trompaelum tuberosa. Todos son tubérculos andinos. Lo primero que hicimos fue disponer de cierta información de literatura y contactarnos con instituciones que tengan investigaciones sobre estos cultivos. Principalmente en este caso nos contactamos con el CIP, el Centro Internacional de la Papa, y con sus expertos, para poder determinar el escenario actual de estos cultivos priorizados. Y empleamos herramientas de modelamiento, en este caso Maxen, que es un modelo que permite el modelamiento de la distribución de especies en función a datos de presencia de estas especies. Y con esto determinamos, bajo las condiciones actuales, la distribución potencial de las áreas más adecuadas para estos cultivos, en función al ambiente, al medio ambiente y a los puntos de presencia de estos cultivos.
El medio ambiente estuvo dado por el clima actual, la disponibilidad hídrica actual y la cobertura y uso de la tierra. Del mismo modo, mediante este mismo modelo, se logró determinar la distribución de las zonas más adecuadas para estos cultivos, pero bajo condiciones futuras. Estas condiciones futuras fueron determinadas por el clima futuro y la disponibilidad hídrica futura. El clima futuro se obtuvo de un análisis, del análisis climático en base a las simulaciones de un ensamble de modelos climáticos, el ECAM 4.5. Este es un ensamble de 24 modelos, de 24 miembros de modelos de circulación general atmosférica para un horizonte prospectivo entre el 2010 y el 2030, es decir, a corto o mediano plazo, bajo un análisis, en base de un análisis de un periodo base de 1961 a 1991. Con esto se obtuvieron los mapas de distribución potencial de estas zonas más adecuadas para estos cultivos, pero en condiciones futuras. Y mediante el contraste de estos dos productos pudimos determinar los cambios en la oferta futura de estos cultivos. Y también empleamos el mapa que hemos desarrollado, que es el mapa de cobertura y uso actual de la tierra, para determinar así los conflictos potenciales del uso que podrían haber, que se podrían encontrar. Bueno, un poco de los cultivos que hemos trabajado, por ejemplo, la papa nativa, Solanum tuberosum. La papa nativa se siembra en los Andes a partir de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Los rendimientos de los cultivos dependen del periodo vegetativo y de las condiciones ambientales y técnicas de la zona. También las variedades y las condiciones del medio van a influir en la duración del ciclo vegetativo, ya sea en la fase de crecimiento o la fase de tuberización. En cuanto a la oca, Oxalis tuberosa, es originaria este cultivo del altiplano peruano-boliviano, pero se distribuye desde Venezuela hasta Chile y Argentina actualmente. Produce tubérculos de agradable sabor y alto contenido calórico. Es uno de los alimentos preferidos por el poblador andino, y en esta zona, junto con la papa, son cultivos muy importantes. La oca es una planta de ciclo anual y de porte herbáceo, como se puede observar. La tuberización se inicia entre los 80 y 110 días después de la siembra y coincide con el inicio de la floración. Y finaliza entre los 180 a 120 días. La maduración de la oca se logra aproximadamente en 8 meses. Y el último cultivo que analizamos es la maca, Tronquilum tuberosum, que se cultiva desde Colombia hasta Bolivia, entre los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, con mayor influencia entre los 3.500 a 3.800 metros. La macho es una especie perenne que tiene un periodo de floración de entre 3 y 5 meses, luego sembrado, y tiene una duración entre 1 y 2 meses. La planta también produce abundantes semillas y el tubérculo está listo a ser cosechado luego de los 6 a 9 meses luego de su plantación. Para la evaluación de la vulnerabilidad agrícola se trabajó un modelo, el modelo Maxent, como lo veníamos comentando, que calcula la distribución geográfica más probable para la especie. El resultado del modelo expresa la idoneidad del hábitat del cultivo en función a las variables ambientales. En este caso, los resultados que vamos a tener, si tenemos altos valores, va a ser en función a la distribución de las celdas determinadas que indican la presencia de condiciones favorables para la presencia de esta especie.
Bueno, ahí podemos observar la distribución de los puntos de presencia del cultivo, en este caso de la oca, eh, que se levantó en campo. Eh, Se ve dos colores, dos tonalidades, unos son cultivos de secano y otros en zonas con andenería. Y se levantó la siguiente información en las fichas de registro. Tanto la localidad como la coordenada, el punto GPS donde se ubicó, el código del punto, el nombre de la especie a la que se está reportando y también nos pareció interesante tomar registro de que si se encontraba esta especie o no en andenes y que cómo eran manejados, bajo secano o no, y si eran manejados bajo riego o no. También se anotó algunas observaciones como, por ejemplo, la temporalidad para el manejo con riego. También si estos andenes estaban manejados o no, porque algunos están en desuso y otros abandonados y otros en uso, y también qué otros cultivos tenían. En cuanto a estos modelos de nicho ecológico, se tiene que conocer bastante a las especies para poder describirlas con estas variables ambientales. O estas variables ambientales deberían de representar muy bien el nicho ecológico de estos cultivos, de estas especies. Para esto nos contactamos con la institución del Centro Internacional de la Papa, que han seguido varios años de investigación de estos cultivos y pudimos contactarnos con la Curaduría de Raíces y Tubérculos Andinos, así como el Banco Germoplasma de Papa Nativo. Y con ellos pudimos determinar las variables ambientales comprometidas en el desarrollo de los cultivos. Principalmente fue las temperaturas, por ejemplo, para la papa, en donde las bajas temperaturas producen graves problemas en la fase de tuberización. Por ejemplo, eh, porque debajo de 1 grado centígrado se puede reducir la fotosíntesis en 5%, afectando el desarrollo máximo de la superficie de asimilación, que son las hojas, ocasionando un menor crecimiento vegetativo. Por lo tanto, una menor cantidad de carbohidratos y almidones será transportada para el crecimiento y desarrollo de los tubérculos. También identificamos las lluvias, porque en sectores de secano estos cultivos solo dependen de las lluvias estacionales y estos deberían ser constantes y bien distribuidos en los diferentes periodos vegetativos del cultivo. Por eso es tan importante la cantidad y la repartición de estas lluvias durante y después de la floración, porque estos van a ser determinantes en el número, peso y cantidad de materia seca de los tubérculos desarrollados. Para los otros cultivos se tomaron las mismas previsiones y se identificaron que la temperatura y el fotoperiodo influían muy fuertemente en relación al crecimiento de la planta y la formación del tubérculo en el caso de la hoja. También para la mashua, la temperatura y la intensidad de radiación influían altamente en la tuberización y crecimiento de este cultivo. También se pudo identificar factores importantes, factores limitantes para el desarrollo de estos cultivos, como es el caso de las sequías, heladas y el rango altitudinal. En el caso de las sequías, es un factor limitante bajo condiciones de secano. Si se presentan sequías durante la germinación o brotamiento del cultivo, se presenta un retraso del crecimiento, por ejemplo. Pero si se presenta cuando la planta entra en desarrollo, lo que puede causar es marchitamiento, caída de hojas y de los botones florales. Sin embargo, cuando se presenta la fase de tuberización, ahí los daños son aún más graves porque puede poner en riesgo el rendimiento de la parcela y de los cultivos. En el caso de las heladas, se produce por
cambios bruscos de temperatura diurna y nocturna, generalmente en época de sequía, donde los cielos son despejados y las temperaturas que se reportan son por debajo de los 4 grados centígrados, de los menos 4 grados centígrados, en las zonas más elevadas. Y también el rango altitudinal, porque es el rango donde se desarrollan estos cultivos. Las variables analizadas que tomamos en cuenta al inicio del estudio fueron variables de tipo bioclimáticas y variables topográficas. Sin embargo, tuvimos que hacer una serie de selecciones de estas variables para saber cuáles eran las que realmente describían y podían ser utilizadas en estos modelos de nicho ecológico. Entonces, pasamos por el proceso de selección de variables mediante un análisis de correlación entre las variables, un análisis de autocorrelación espacial y empleando la información de los requerimientos propios de los cultivos, así como los condicionales de estrés para esto. Las variables al fin que escogimos fueron las siguientes. Empleamos como variables climáticas el rango de temperatura media diurna, porque identificamos que las bajas temperaturas en la fase de tuberización eran claves para este cultivo. Así también escogimos la isotermalidad, que es la variabilidad de la temperatura, un índice que describe la variabilidad de la temperatura, y esto fue porque el mantenimiento del rango de la temperatura influye de manera positiva sobre la tuberización y el crecimiento de los cultivos. También se escogió la temperatura media del trimestre más seco, debido a que habíamos identificado a las heladas como un factor limitante para este cultivo, sobre todo en lugares donde se maneja bajo secano. La estacionalidad de la precipitación, debido a que en las zonas de secano que dependen de las lluvias estacionales, estas lluvias bien distribuidas y constantes durante las diferentes fases del periodo vegetativo van a ser determinantes para este cultivo. Además, el índice ombrotérmico del bimestre más seco, que podía describir la sequía, que era otro factor limitante para estos cultivos de secano. Entre las variables topográficas escogidas está la pendiente, porque el grado de inclinación topográfica donde eran manejados estos cultivos era muy importante para esto, para establecer las parcelas donde se cultivaban estas especies. El modelo digital de elevación, porque los cultivos se desarrollan en un rango altitudinal determinado, y la exposición topográfica, porque este posicionamiento de los cultivos eran influenciados por esta exposición topográfica. Y además se introdujo otra variable, una variable de cobertura, porque nos va a dar la ubicación de las zonas cultivables. Finalmente obtuvimos estos resultados, que son un mapa de la distribución potencial de las zonas más adecuadas para el cultivo. Lo evaluamos para los 3 cultivos. En este caso se presenta para la papa nativa bajo condiciones futuras. Y en este mapa se pueden ver en las zonas saturadas, son las zonas donde se identificó una restricción de antemano para estos cultivos, como son zonas donde no puede llegar estos cultivos, por ejemplo, los glaciares, etcétera. Y dejamos identificadas las zonas, las coberturas donde no presentaban ninguna restricción para la distribución de estos cultivos. Y estas fueron las únicas zonas que el modelo podía inferir. Y con ello se pudo identificar las zonas más adecuadas para la producción de este cultivo, que son las zonas verdes. También lo que queríamos saber era cómo serían o cómo estarían distribuidos los cambios en la oferta futura de estas zonas más adecuadas para el cultivo, en este caso de papa nativa.
pudiendo encontrar incrementos de estas zonas en condiciones futuras y también disminuciones de estas zonas donde ya no aparecían bajo condiciones futuras. En color verde podemos ver los incrementos de estas zonas y en color anaranjado podemos ver donde, donde ya no aparecerían bajo condiciones futuras. Luego, por otro lado, también se hizo como parte del análisis socioeconómico que involucra este estudio, a cargo de la Facultad de Economía y Planificación de la Universidad Agraria. Se hizo encuestas a la población que vive dentro del área, que son 11 distritos. Se hizo un muestreo poblacional determinándose de los 9.537 pobladores de la reserva. Se identificó que pertenecían a 2.029 familias y se tomó mediante un muestreo estratificado semiprobabilístico una muestra de 323 familias ubicadas en 11 distritos. Y uno de los productos de estos estudios mediante las encuestas pudo ser la recopilación de estas percepciones de la población frente a factores ambientales que impactan, por ejemplo, los cultivos de secano en este caso. Se evaluó cultivos de secano, cultivos irrigados, pastos naturales, pastos cultivados y ganadería. Y se pudo mapear estas percepciones de la población a nivel de distritos, identificándose distintos grados de percepción, altos, moderados y bajos. Altos están en colores más fuertes y bajos en colores más suaves. Y también queríamos saber cuáles eran los factores ambientales que ellos podían reconocer, que impactaban a los cultivos de secano. Entre los que se pudo notar, el principal fueron las heladas que se pueden notar aquí y la distribución de las respuestas de esta forma. También notamos una disminución en la precipitación, disminución en la temperatura, pero también un aumento de esta temperatura en otros sitios. También notamos la presencia de plagas nuevas y plagas que no podían manejar. Y sobre todo variaciones en las estaciones. También fueron registrados como factores ambientales que importaban estos cultivos de secano y que sobre todo que generaban una pérdida para sus cultivos. Y bueno, muchas gracias.